Cordial saludo, mi nombre es Karen Delgado, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Para el curso de guitarra, en este día voy a exponer unas obras icónicas para la guitarra. En la historia de la guitarra hay obras impactantes que han marcado esto, pero vamos a estar viendo 5 obras en especial que realmente me gustan mucho, y las 4 primeras son de autores colombianos y la otra que sigue es de un autor español que realmente detrás de esas melodías hay una historia que cautiva y emociona. La primera obra se titula Suite Colombia número 2 de Gentil Montaño. Este fue un guitarrista, compositor, fue precursor de la guitarra clásica en Colombia, también pues nació en Ibagué. Se dice que se le atribuye el rol del embajador de la música colombiana, ya que llevó este género a diferentes partes del mundo, por lo cual también fue un precursor de la guitarra clásica en Colombia. Tenemos que en esta obra él utilizaba pasillo, bambuco y porro. La suite número 2 como tal, la crea más o menos en el año 1980. Según una entrevista, él declara que decide crear este repertorio para incluir allí la guitarra en la música colombiana, por lo cual el título de esta suite lo tituló Guabina Viajera. Lo atribuye precisamente al género musical de la región del Tolima y otras 2 regiones más. ¿Y por qué viajera? Porque realmente tuvo un viaje hacia Europa, y dentro de ese viaje, o durante ese viaje, fue que escribió cada una de las partes, iniciando desde Colombia, seguidamente en España. Después de allí siguió su viaje por París, por Grecia, y en cada una de estas partes escribía esta obra, La Guabina Viajera. También algo que se recalca de este autor es que precisamente hace alusión de que la música debería ser de fácil acceso, y este tipo de música aún más, porque es el folclore de una nación, como lo es el género de la guabina. La segunda obra se titula Recuerdos Payaneses de Clemente Díaz. Este es un maestro, también compositor y guitarrista clásico, oriundo de Cali. La obra es un pasillo colombiano. En una entrevista, Clemente Díaz relata que surge este título ya que deseaba darle un homenaje a Popayán. ¿Por qué? Porque en un momento duro o crítico en su vida, el que en ese entonces era presidente de la República era payanés y dio la orden de que éste ocupara un puesto como profesor en Popayán. Entonces, debido a eso surgió esta obra, la cual inicialmente buscó letras que se asemejaran a la cantidad, o que fueran la misma cantidad de letras de la palabra Popayán, la cual se compone por 7 letras. Entonces, la primera parte de esta obra la compuso con estas 7 letras. Seguidamente, compuso también la otra parte, guiándose por la cantidad de letras del nombre Cauca. Y en esta segunda parte también es inspirado, pues como tal, por un par de hermanos ecuatorianos que estaban en esa época allí en Yopal, los cuales él escuchaba tocar y se inspiró. Y esta segunda parte tiene el toque como de esos sentimientos que él percibía a la hora de que estos muchachos empíricos tocaran su instrumento, ya que era como muy apasionados, o eran muy apasionados con ello. Entonces, este es como el detrás de esto de Recuerdos Payaneses. También podemos ver en el fragmento a Clemente Díaz tocando dicha obra. Seguidamente encontramos la obra Preludio de Héctor González. Este es un compositor, guitarrista, también clásico, pues narra que aprendió a componer como tal, viendo las partituras que hacían los grandes maestros de la guitarra. También ha ganado premios nacionales e internacionales y una mención de honor en el concurso de composición internacional Agustín Barrios. También es oriundo de la ciudad de Cali. Preludio es una obra muy conocida, y es conocida a nivel no solo nacional sino internacional, recibiendo la mención honorífica en el concurso internacional Agustín Barrios del 2000. Esta se llevó a cabo en Austria. Realmente esta esencia de la obra es porque lleva un ritmo caribeño por medio de las cuerdas de esta guitarra, algo que es muy interesante al momento de interpretar dicho ritmo caribeño. Entonces él ha creado también un gran boom, por decirlo así, en la guitarra, en el uso de la guitarra, en los ritmos que manejan los géneros colombianos. Entonces es un gusto presentarles el fragmento de esta obra. Con esta obra concluyo el tema de los autores colombianos. Claro está que hay otros, pero elegí estos autores para darle paso a un autor muy importante que no es colombiano, con una obra muy importante que marca vidas y deja huellas, porque esta es la final de este ejercicio, ver el detrás de cada una de estas obras que han tenido una relevancia para la guitarra. Esta última se titula Pueblito Viejo, es de José Morales. Este fue un compositor y guitarrista, nació en Socorro, Santander. Ya como tal, la obra trata precisamente del pueblo donde él nació. Él vivió en Socorro, narra la biografía que vivió en una finca cerca de la parte urbana. En su obra hace referencia a todas las vivencias que tuvo en este pueblo, a sus calles, a sus recuerdos, a sus amores. Y es una obra que no solo es parte de él, sino que es parte de cada uno de nosotros cuando la escuchamos, porque siempre estaremos ahí recordando nuestro pueblo, recordando nuestras raíces, de los que no estamos presentes en nuestro pueblo natal. Es un gusto también dejarnos con este fragmento, que realmente da placer escuchar este tipo de obras porque remueven sentimientos, recuerdos, memorias que quedarán grabadas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Creo que José Morales, este guitarrista, pensó más allá de los recuerdos que traía su pueblo en él, sino pensó de los muchos que estaban en exposición y que han querido tener
un legado o un homenaje a ese pueblo que tanto quiere, ese pueblo que los vio y nos vio crecer. Y llega la obra que tanto me ha impactado, y yo sé que también impactará. Se llama Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. Este fue un compositor, un guitarrista español, quien, sin importar la condición que tenía de ser ciego desde sus 3 años de edad, aprendió a tocar los instrumentos, varios instrumentos, entre ellos la guitarra. Esta obra del Concierto de Aranjuez se estrena en el año 41. Es considerada una de las obras más importantes de la época de la mitad del siglo XX, porque detrás de ella hay una vivencia, hay una historia que marcó la vida de Joaquín Rodrigo. De igual manera, es una obra que se compone por 3 movimientos: el allegro, el adagio y los jardines de Aranjuez. Esta obra nos permite pasar por diferentes tipos de sentimientos que transmiten las cuerdas de esta guitarra y sus melodías. Pero quiero andar un poco en la parte o en el movimiento del adagio, el cual surgió debido a una trágica situación, y que fue en el momento en el que perdió a su primer hijo, perdieron a su primer hijo. Su esposa, debido a ello, estaba hospitalizada. Entonces Joaquín, realmente de la nada, como por impulso y por esos sentimientos encontrados, por decirlo así, de ira, de tristeza, de dolor, ¿sí?, de sorpresa, hace que su mente cree las melodías. Estas melodías se asemejan a los latidos del monitor en el hospital al cual estaba siendo conectada la esposa. Seguidamente surge como un diálogo con Dios. En este caso se plasma en el concierto como la guitarra sería él y Dios sería la orquesta. Entonces él, en un tono un poco agresivo también, o con ira, a través de las guitarras, le reclama a Dios por dicha situación, y la orquesta responde. Entonces son sentimientos de llanto y de ira, pero que al final termina en aceptación, es decir, termina en un estado como de relajación, pero no de satisfacción. Esta obra es demasiado impactante, o por lo menos lo fue para mí, y es un gusto dejarlos con un pequeño fragmento de este concierto. De manera de conclusión, se puede decir que cada una de estas obras han generado un gran impacto para la guitarra, ya que transmiten emociones y van más allá, pues, de esos acordes, de esas letras, de la melodía, porque surgen también recuerdos y emociones, sentimientos que a veces pueden ser encontrados. Entonces tenemos el sentimiento de ira, el sentimiento de alegría, nostalgia, o uno que nos permita también reflexionar. Es increíble que en cada una de estas obras haya algo detrás, algo que transmite, algo que impacta, unas más que otras. En cuanto, pues, pasamos de tener una obra que hace alusión a un género musical tradicional, ¿sí?, que su autor quiere que llegue a diferentes países, o sea, sobrepasar límites, barreras, que la música colombiana llegue a grandes partes, a grandes ciudades. Entonces tenemos eso en cuanto a la música colombiana, y finalmente volvemos a un autor con el que ya toca más fibras en cuanto a los recuerdos de cada uno de nosotros, de sus vivencias en el pueblo que tanto queremos que nos vio crecer. Entonces vemos que son diferentes obras que transmiten también diferentes cosas, pero que ponen la guitarra en un nivel alto. No solo porque es el centro, sino porque la hacen parte de sus vidas, de sus anécdotas y ¿por qué no?, del género colombiano. Y por otro lado tenemos otro autor que no es de Colombia, pero que mueve fibras mediante la música de cuerda, transmitiendo mensajes contundentes y provocando emociones. Es increíble que cada una de esas notas que se tocan lleguen al corazón, porque no lo vemos solamente como el tocar un instrumento, sino hay que verlo más allá. Hay que ver el mensaje que lleva cada una de estas obras. Es por eso que estas, no solo por su técnica y por el trasegar de sus estudios de los compositores, de los autores, han tenido un gran impacto, sino que es porque realmente mueven fibras de las personas que escuchan cada una de ellas. Seguidamente encontraremos las referencias utilizadas para esta exposición, y muchas gracias por la atención prestada.